La noche, bajo la dirección de Claudia Gurisati. Muerte bajo sospechas. Así titula su libro Ángel Carromero, quien conducía el vehículo en el que el 22 de julio de 2012 perdieron la vida en extrañas circunstancias los opositores cubanos Osvaldo Payá y Harold Cepero. Lo que sucedió en julio del 2012 no fue un accidente. Fue un atentado. Las autoridades del régimen de los hermanos Castro aseguraron que todo respondió a un accidente, pero nuevos indicios y testimonios aseguran lo contrario. Era la seguridad del Estado quien amenazaba de muerte a mi padre y quien lo vigilaba. Según ellos mismos confesaron en una de sus páginas de Twitter, el día que sufrió el atentado, que terminó con su vida. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, la impunidad que reina 26 meses después de la extraña muerte en Cuba de Osvaldo Payá y Harold Cepero. Desde Miami, en entrevista con el subdirector del programa La Noche, Jefferson Beltrán, el español Ángel Carromero denuncia que mientras conducía el auto en el que se desplazaba con los disidentes, fue seguido por fuerzas de seguridad del régimen de la isla que de manera premeditada chocaron el auto, lo sacaron de la carretera y ocasionaron la muerte de los opositores cubanos. Comienza La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurisati. La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurisati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, como un accidente provocado. Así describe Ángel Carromero los hechos que rodearon la sospechosa muerte el 22 de julio de 2012 de los disidentes cubanos Osvaldo Payá y Harold Cepero, quienes perdieron la vida luego de que su auto sufriera un extraño accidente en una carretera de la nación caribeña. El punto clave de la noticia. Para el régimen de los hermanos Castro, todo obedeció a un accidente. Carromero, quien conducía el vehículo, asegura lo contrario y desde Miami denuncia a través de un libro que la muerte de los opositores fue un atentado orquestado por la dictadura de la isla y que fue premeditado y ejecutado por un auto que embistió el carro en el que él se transportaba con los opositores cubanos. No íbamos a exceso de velocidad ni cometemos ninguna infracción de tráfico para darles motivo a que nos pararan. Iban a la zaga hasta que colisionaron con nuestro vehículo y nos sacaron de la carretera. Nada más salir de la carretera, me sacaron a mí del vehículo y me subieron a una furgoneta rumbo al hospital. El proceso al que nos tuvimos que someter, al proceso que yo me tuve que someter, estuvo plagado de irregularidades. Mi defensa no tuvo acceso al coche. No pudieron hacer fotos al coche. No tuvieron acceso a los cadáveres. No tuvieron acceso a los testigos. No tuvieron acceso a proponer pruebas. El punto clave de la noticia. Ángel Carromero estuvo en una prisión cubana durante 5 meses. Allí el régimen, fiel a su versión de los hechos, lo condenó a 4 años de prisión por el delito de homicidio imprudente. Carromero actualmente paga la sentencia en España, donde tiene libertad condicional. La justicia de su país le otorgó una autorización para viajar a los Estados Unidos, donde esta semana se reunirá con congresistas demócratas y republicanos con el objetivo de entregarles pruebas que faciliten la apertura de una investigación internacional que compruebe que el gobierno cubano está detrás de la muerte de los disidentes Osvaldo Payá y Harold Cepero. El hecho ocurrió el 22 de julio de 2012 en el kilómetro 724 de la vía que comunica a las localidades de Las Tunas y Bayamo en el oriente de Cuba. 4 personas iban en el vehículo siniestrado, un Hyundai Accent azul con matrícula de turismo. 2 de los ocupantes que viajaban en el asiento trasero murieron. Eran Osvaldo Payá y Harold Cepero, ambos activistas de derechos humanos en la isla y opositores a la dictadura castrista. Los 2 sobrevivientes fueron Jens Arons Moideg, un activista sueco de las juventudes democristianas en su nación, y el ciudadano español Ángel Carromero, dirigente de las nuevas generaciones del Partido Popular en Madrid. Según el régimen cubano, Carromero perdió el control del automóvil por exceso de velocidad, es decir, que se trató de un accidente. Argumento con el que fue llevado a juicio en la isla y condenado a 4 años por homicidio involuntario.
El acusado señala a la dictadura como responsable de haber supuestamente ordenado embestir su vehículo. Durante el trayecto fuimos seguidos por varios vehículos. Se iban turnando según íbamos pasando de provincia. Al final, uno de esos vehículos fue el que nos impactó. Le llevábamos a la zaga, nos dimos cuenta de que eran de la seguridad del Estado y tuvimos todas las precauciones para no dar ningún tipo de excusa para que fuéramos detenidos. No íbamos a exceso de velocidad ni cometemos ninguna infracción de tráfico para darles motivo a que nos pararan. Tanto Ángel Carromero como la familia del disidente Osvaldo Payá creen que lo ocurrido el 22 de julio de 2012 fue un asesinato orquestado por el régimen de los hermanos Castro. El dirigente español denuncia que incluso el gobierno alteró las pruebas en la escena del choque. Aquí vamos a una cosa muy clara. Murieron o mataron a dos de los principales disidentes de la isla. En la parte delantera del coche iban dos políticos europeos. ¿Cómo es posible que el coche, que era la principal prueba, fuera modificada de esta forma tan absurda, quitando los parachoques? Ese lugar de los hechos tendría que haberse quedado intacto. Aún con estas versiones, las circunstancias del hecho continúan siendo confusas. I didn't see anything abnormal. No veía nada anormal o no consideraba que hubiera algo normal, era un accidente. No. Tras el siniestro, el sueco Jens Aron Moilich ratificó la versión oficial según la cual había sido un accidente y desde su regreso a Suecia ha guardado silencio. Carromero afirma que tanto él como su compañero sobreviviente fueron presionados para sostener la hipótesis del régimen en un principio. El político español se encuentra en libertad condicional luego de haber sido enviado por las autoridades cubanas a España a finales de 2012 para que en su propio país cumpliera la condena. De acuerdo con el régimen castrista, ambos extranjeros, violando su estatus de turistas con el que habían llegado a Cuba el 19 de julio de ese año, pretendían, entre otras cosas, contactar a contrarrevolucionarios para proporcionarles financiamiento. Carromero ha reconocido que entre él y Moilich llevaban al menos 4.000 euros para donarlos a causas de la disidencia cubana dentro de un plan de apoyo liderado, según él, por una ONG sueca. En el programa La Noche de NTN 24 están los protagonistas de la noticia. Durante la visita que realiza Ángel Carromero a los Estados Unidos, nuestro subdirector Jefferson Beltrán logró entrevistarlo. El ciudadano español habló sobre el libro La muerte bajo sospechas, en el que presenta un cúmulo de pruebas y documentos que mostrarían que la muerte de Osvaldo Payá y Harold Cepero no fue un accidente, sino un atentado premeditado contra los reconocidos disidentes cubanos. A esta hora saludamos en Miami, en los Estados Unidos, a Ángel Carromero, quien era la persona que conducía el vehículo en el que murieron en extrañas circunstancias los disidentes cubanos Osvaldo Payá y Harold Cepero. Esto ocurrió el 22 de julio del año 2012. Para el régimen de los hermanos Castro, lo sucedido responde a un accidente. Para Carromero, él asegura que los Castro manipularon las pruebas y que todo respondió a un atentado. Señor Ángel Carromero, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Lo escuchan todos nuestros televidentes en el continente americano. A ustedes. Gracias. Señor Carromero, yo quiero comenzar preguntándole por qué asegura usted que lo que sucedió el 22 de julio del año 2012 fue un atentado y no un accidente, teniendo en cuenta que hay unos procesos que sigue el gobierno cubano y que dicen lo contrario. Así es. Nosotros fuimos seguidos por los coches del régimen hasta que uno de esos coches nos sacó de la carretera. No hubo accidente, no hubo golpe contra un árbol y todo lo que ha creado el régimen es una gran mentira. Y en este viaje hemos conseguido pruebas, utilizando el propio vídeo que publicó el régimen, se ve que modificaron el coche, que son coches de fotografías, o sea, fotografías de coches diferentes. Quisiera saber por qué el gobierno cubano querría atentar contra la vida de dos opositores tan connotados como lo eran Osvaldo Payá y Harold Cepero. ¿Por qué cree usted que se ejecutó ese atentado que usted denuncia? Porque Osvaldo se estaba convirtiendo en una persona muy problemática para ellos. Osvaldo ya era premio Sájarov del Parlamento Europeo
y iba a ser nominado a Premio Nobel de la Paz. Si Osvaldo hubiera sido galardonado con ese premio, desde luego que hubiera podido hacer muchísimo porque el régimen cayera y en la isla hubiera democracia. En su libro Muerte bajo sospecha, que presenta en Miami, usted denuncia que su juicio en Cuba estuvo lleno de irregularidades. ¿Cuáles fueron esas anomalías que usted denuncia en su libro? Así es. Cuba no es un Estado de Derecho, por lo tanto no hubo el principio básico de contradicción. Los abogados, en primer lugar, no hay bufetes privados. Los abogados dependen del Estado. Pero bueno, salvando ese matiz, el expediente por el que se me juzga no se le da copia a mis abogados, lo tienen que transcribir, 500 páginas a mano. Las pruebas que había en ese expediente, las fotografías que habían en ese expediente, no se les da tampoco copia. Lo tienen que calcar como los niños pequeños que ponen un folio encima de una fotografía y con un lápiz lo calcan. Y tampoco tuvieron acceso a proponer peritos. Había muchos informes periciales que desmontaban la versión cubana, pero no les permitieron que los peritos que proponía mi defensa hablaran en el juicio. Además no tuvieron acceso a los testigos. Fue toda una gran farsa. Señor Carromero, ¿por qué decide usted hablar y por qué lo hace en ese momento? ¿Qué lo motiva a contar la verdad y hacerlo en Miami, en los Estados Unidos? Yo desde el primer momento que llegué a mi casa, hace 2 años, desde que volví a mi país, conté la verdad de lo que había pasado. Yo no podía permitir que la muerte de Osvaldo y de Harold quedara inconclusa y que quedara sobre una mentira. La mentira del régimen cubano que había dicho que había sido un accidente. Para mí no ha sido fácil, lógicamente la mano del régimen es muy larga, puede hacerme muchas cosas, pero yo creo que defender la verdad es lo único que nos puede hacer libres. ¿Qué pasó con James Aron, el diputado sueco que iba de copiloto el día del suceso? ¿Ha vuelto a hablar con él? ¿Por qué cree que él no ha vuelto a aparecer en los medios de comunicación? Usted es el único que ha hablado de este tema en el continente americano. Él se escuda en que no se acuerda. Él también fue presionado, como lo fui yo. Tuvo que grabar un vídeo a los pocos días diciendo que el régimen era maravilloso y que él había estado equivocado toda su vida como precio para volver a su país. Estoy seguro que en ese pacto que le posibilitó volver a Suecia también incluía el hecho de no hablar y de escudarse en que no recuerda absolutamente nada. Yo no lo comparto, yo he hablado, pero lo respeto. Durante su tiempo en prisión en Cuba, ¿usted tuvo algún respaldo desde España, teniendo en cuenta su nacionalidad y teniendo en cuenta los lazos estrechos diplomáticos que hay entre Cuba y España? ¿Lo apoyó su país? Sí, pero fueron unos 6 meses muy difíciles en los que los militares me hacían ver a veces que mi gobierno y mi partido se habían olvidado de mí. Por lo tanto, yo creía que eso era mentira, pero jugaban con la información que a mí me llegaba. Por lo tanto, yo no sabía a ciencia cierta cuál era el grado de apoyo, el grado de actividad que estaban desarrollando. ¿Cuál fue el momento más difícil para usted, señor Carromero? Usted habla de condiciones muy difíciles. ¿En algún momento, estando en Cuba, temió alguna vez por su vida? Así es. De hecho, nunca sabía si cuando iba a dormir iba a despertar o si iban a utilizar cualquier tipo de excusa para acabar conmigo, ¿no? No sería la primera vez que los regímenes comunistas hacen desaparecer a gente problemática para ellos. Y claro que temí en muchos momentos por mi vida y había momentos en los que daba por sentado que nunca más iba a volver a mi país. Usted en ese momento se encuentra bajo libertad condicional, ¿verdad? ¿Cuáles son las restricciones a las que está sometido en este momento? Pues por ejemplo, para poder viajar aquí a Miami he tenido que pedir un permiso. Si hago desplazamientos fuera de Madrid lo tengo que comunicar. Tengo restringidas horarios a lo largo del día. Es una semilibertad, realmente. Señor Carromero, usted ha acudido a diferentes instancias a nivel internacional, como Naciones Unidas en Ginebra y el Congreso de los Estados Unidos, instancias que para cualquier persona que se siente perseguida para la justicia son de vital importancia. ¿Cuál es el objetivo que usted tiene al acudir a estas instancias y estar hoy, por ejemplo, en los Estados Unidos? Se ha acudido también a la OEA, Organización de Estados Americanos,
cuando vuelva a casa de este viaje seguiré explorando todos los organismos internacionales a los que las nuevas pruebas que hemos conseguido aquí pueda hacer que se cambie la injusta decisión que tomó el régimen cubano. ¿Usted cree que estos estamentos a nivel internacional puedan obligar al régimen cubano a responder por lo sucedido? Y se lo pregunto porque muchas veces lo que digan esas instancias no es escuchado por el régimen de los hermanos Castro. Esa es mi esperanza. Desde luego que si las personas buenas no hacemos nada, cuando las personas malas actúan, se pierde la esperanza, ¿no? Y por eso es que no paro en este empeño de denunciar lo que realmente ocurrió en la isla y de llevarlo a todas las instancias donde sea necesario. La hija de Osvaldo Payá, uno de los disidentes que murió en ese julio del 2012, Rosa María, ha luchado para que se esclarezcan las circunstancias que rodearon la muerte de su padre. ¿Ella qué le dice a usted sobre todo lo que está haciendo? Pues lógicamente en este viaje he estado con ellos prácticamente todos los días. Al igual que yo, está convencida de que hay que seguir luchando por esclarecer la verdad de la muerte de su padre y de su amigo. Señor Ángel Carromero, yo le agradezco el tiempo que nos ha concedido desde Miami a propósito de la presentación que usted hace de este libro, Muerte bajo sospecha, y que habla precisamente de los hechos que rodearon, de los sospechosos hechos que rodearon la muerte de Osvaldo Payá, uno de los principales disidentes políticos de Cuba. Señor Carromero, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a vosotros por invitarme.